Crece la tensión en Venezuela, Lucas, porque hoy el régimen de Nicolás Maduro advirtió que podría haber un ataque armado de Estados Unidos, y aquí subrayo, en el corto plazo. Esta es tal vez la primera vez que el régimen venezolano reconoce que efectivamente sí podría haber algún tipo de ataque y que esto ya no sería a largo plazo o posiblemente, sino en el corto plazo. Por eso, desde Venezuela están pidiendo una reunión de urgencia en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU. Según el canciller Iván Gil, Venezuela tiene información, y ojo a esto, probada, razonable y objetiva, que confirma que un ataque armado por parte de Estados Unidos contra Venezuela podría ocurrir en poco tiempo. La carta dirigida al ruso Vasily A. Nebensia, que es el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, dice que lo que están pidiendo es que se convoque con carácter de urgencia a una reunión para determinar la existencia de una amenaza a la paz y formular recomendaciones para poder frenar planes de agresión estadounidenses en curso. Esto, dice la carta, en virtud de que Estados Unidos ha decidido cerrar toda vía de contacto diplomático con Venezuela. Lo decíamos a comienzos de esta semana, fue información publicada por el New York Times, en donde se hablaba de una decisión del presidente de los Estados Unidos de cortar con todos los canales diplomáticos, concentrándose en una presión militar, que es lo que está pasando no solamente en aguas del Caribe, sino también en islas como Puerto Rico, en donde hay desplegados aviones de combate F-35, y ya vamos a hablar de otras islas de la región que están muy cerca de Venezuela. Sí, señora, esta carta entonces, lo clave aquí, Silvia, es que podría darse un ataque armado en un muy corto plazo. Son palabras textuales que escribe el canciller del régimen de Nicolás Maduro al embajador de Rusia ante la ONU, quien funge en esta ocasión como el presidente del Consejo de Seguridad. Entonces, lo clave aquí es esto: pide una reunión de urgencia a la ONU, al Consejo de Seguridad de la ONU, para tratar este tema, y como dice usted, lo que dicen es que tienen información probada, razonable y objetiva que podría confirmar un ataque armado por parte de los Estados Unidos contra Venezuela en un muy corto plazo. Pero ¿cuáles son, Lucas, los elementos que llevan a Venezuela a decir que Estados Unidos va a atacar en el corto plazo y que ellos tienen eso que usted hablaba, información probada, razonable y objetiva? ¿En qué se basa el régimen de Nicolás Maduro para estar pidiendo esta reunión y para hacer una afirmación tan compleja como esa? Aquí, Silvia, le adjuntan al embajador ruso 3 declaraciones que llaman ellos han sido formuladas recientemente por Donald Trump y que dan cuenta, dicen ellos, de sus verdaderas intenciones y de la amenaza real que existe contra la integridad territorial y la independencia de Venezuela. Esto lo estoy leyendo textual de la carta del régimen de Nicolás Maduro. La primera, Silvia, que citan ellos, ocurrió el pasado 22 de septiembre durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Aquí, se acordará usted, habló sobre Venezuela y le dijo Donald Trump a los carteles de la droga que por favor dejaran de envenenar al pueblo estadounidense con la droga, y que si lo seguían haciendo los iba a hacer desaparecer de la faz de la tierra. Estas fueron las declaraciones. For this reason, we've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuelan terrorists and trafficking networks led by Nicolas Maduro. To every terrorist thug smuggling poisonous drugs into the United States of America, please be warned that we will blow you out of existence. That's what we're doing. We have no choice. Can't let it happen. They're destroying. I believe we lost 300,000 people last year to drugs, 300,000. Fentanyl and other drugs. Each boat that we sink carries drugs that would kill more than 25,000 Americans. We will
not let that happen. Hemos comenzado a usar el poder supremo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para destruir a los terroristas y a las redes de narcotráfico dirigidas por Nicolás Maduro. A cada delincuente terrorista que trafica drogas hacia los Estados Unidos, tengan por advertido que los haremos desaparecer de la faz de la tierra. Esto es lo que estamos haciendo. No tenemos opción, no podemos permitir que ocurra. Están destruyendo, creo que el año pasado perdimos 300,000 personas por drogas, entre fentanilo y otras drogas. Cada barco que hundimos lleva drogas que matarían a más de 25,000 estadounidenses. Esta, Silvia, es la primera declaración que cita el régimen de Nicolás Maduro. Y habla de los barcos que han sido bombardeados, que en total serían 6, con más de 21 personas muertas, 24 aproximadamente, Lucas. Pero voy a hacer una pausa aquí para preguntarle. Hoy el New York Times dice que habló con un par de fuentes que confirmarían, muy distinto a lo que contábamos ayer de la información desde la Casa Blanca, sí, pero dicen que sí podría haber colombianos en una de esas lanchas que fueron bombardeadas por ese despliegue militar que tiene Estados Unidos allí en el Mar Caribe. El presidente Petro ayer dijo que tenía indicios. Desde la Casa Blanca le dijeron que sus afirmaciones eran infundadas y que se retractara. Pero el New York Times cita 2 fuentes que comprobarían que en efecto sí podría haber ciudadanos colombianos. 2 funcionarios estadounidenses que no están autorizados para hablar públicamente sobre este asunto delicado. También afirmaron, esto lo dice el New York Times, que había colombianos a bordo de al menos una de las embarcaciones destruidas recientemente por Estados Unidos. Esto, Silvia, por supuesto, contrasta, como usted lo dice, con el comunicado que envía ayer un portavoz de la Casa Blanca, un funcionario de la Casa Blanca, donde llama primero al presidente Gustavo Petro a retractarse públicamente, dicen ellos, por esta declaración infundada e irreprochable, para que se pueda volver a construir un diálogo productivo orientado a construir un futuro sólido y próspero para los pueblos de Estados Unidos y de Colombia. Contrasta entonces esto con la información que, según el New York Times, le han confirmado 2 funcionarios de los Estados Unidos. Y es que una cosa tiene que ver con la otra, ¿cierto? Todo se va conectando con el paso de las horas, porque en ese momento, en esa declaración de Trump ante la ONU, él hablaba y justificaba esos bombardeos a esas lanchas. Bombardeos pues que han terminado en una nueva tensión entre Colombia y Estados Unidos también, en esta ecuación en la que ya no solamente es Estados Unidos-Venezuela, sino por la que también pasa el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál fue o cuáles fueron esas otras 2 declaraciones que llevan a Venezuela a decir que tienen información probada, razonable y objetiva que confirmaría un ataque de Estados Unidos en el corto plazo? A la segunda, Silvia, ocurre el pasado 3 de octubre. No es como tal una declaración de Donald Trump entre medios de comunicación o en la Casa Blanca, sino que es un memorando que dan a conocer los medios estadounidenses en el que Donald Trump le notifica al Congreso de los Estados Unidos sobre su determinación y que le notifica de manera formal a los congresistas, a varias comisiones en esta notificación, en este memorando, que Estados Unidos está en una guerra, está en un conflicto armado activo con los carteles de la droga. Aquí lo que se busca es darle un marco legal, una justificación a estos ataques. Entonces se pone, por ejemplo, la cifra, Silvia, de que más de 100,000 personas han muerto el año pasado en los Estados Unidos por el consumo de fentanilo. Aquí se le da un marco legal, se le da una justificación de estos ataques que se están llevando a cabo en aguas internacionales del Mar Caribe cercanas a Venezuela, y se le envía a los congresistas que hacen parte de las distintas comisiones que tienen que ver con este tema. Entonces, la segunda declaración que pone el régimen de Nicolás Maduro es esa notificación, ese memorando que le envía empezando el mes de octubre el Pentágono al Congreso estadounidense, notificándolo de este conflicto armado activo con los carteles de la droga. Y nos queda la tercera declaración, que esta sí es declaración del presidente de Estados Unidos. Esta sí es nuevamente, Silvia, lo ha dicho varias veces, aquí citan el 4 de octubre, pero han sido varias las declaraciones donde Donald Trump ha hablado de esto, y es cuando dice: los ataques por mar nos están funcionando, porque antes veíamos varios barcos salir desde Venezuela, traer drogas a los Estados Unidos, y la verdad es que desde que empezamos estos ataques ya casi que no vemos ningún barco, es lo que dice Donald Trump. Entonces lo que nos queda ahora es buscarlos también por tierra. Esto decía el pasado domingo. That's okay. We're stopping drugs at a level that nobody's ever seen before. Last year we lost, I believe, 300,000 people
And that's not talking about the destruction to families. Every one of us knows families that have been destroyed because the son, daughter, even mothers and fathers are destroyed by the fentanyl pouring in and drugs pouring in. Well, they're not coming in by sea anymore, so now we'll have to start looking about the land because they'll be forced to go by land. And let me tell you right now, that's not going to work out well for them either. Estamos deteniendo drogas a un nivel que nadie había visto antes. El año pasado perdimos, creo, 300,000 personas y eso todavía sin hablar de la destrucción de las familias. Ya no entran por el mar, que era lo que yo le estaba diciendo, Silvia, así que ahora tendrán que empezar a mirar por tierra porque se verán obligados a hacerlo por la vía terrestre. Y les digo ahora mismo, eso tampoco les resultará bien, es lo que decía Donald Trump desde Norfolk, en el estado de Virginia. Y para completar a este tema, súmele, Lucas, que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Granada, que es una isla muy cercana a Venezuela, está informando que Estados Unidos le pidió permiso para alojar personal y equipo militar estadounidense en su territorio. Dice el comunicado del gobierno de Granada, recibió una solicitud para la instalación temporal de equipos de radar y personal técnico asociado en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Granada dijo que los ministerios de Seguridad Nacional, Asuntos Jurídicos y Asuntos Exteriores de ese país van a evaluar y revisar cuidadosamente la solicitud en coordinación con la autoridad aeroportuaria y otras agencias pertinentes. Pero esto tiene un dato que es no menor. Granada es miembro del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que el pasado viernes, entre otras cosas, consideró o condenó lo que considera una incursión ilegal y provocadora de aeronaves de Estados Unidos cerca de Venezuela en el Mar Caribe. Así que aquí la pregunta es si Granada va a aceptar o no esa solicitud que está haciendo Estados Unidos. Incluso fíjese que, por ejemplo, en la OEA durante muchos años, cuando intentaban tomar decisiones fuertes antes de que Nicolás Maduro decidiera salirse de la OEA y todo esto, cuando intentaban tomar decisiones fuertes y contundentes contra el régimen, estas islas pequeñas que están allí, que hacen parte de la Organización de Estados Americanos y del ALBA, como Granada, siempre eran las que frenaban las decisiones en contra del régimen venezolano. Así que vamos a ver qué decisión adoptan, pero todo esto, como le digo siempre, empieza a ser parte de un gran rompecabezas cuyas piezas se van juntando y vamos a ver cuándo tenemos la película o la fotografía final de para dónde va Estados Unidos con todo este tema y si, como dice el régimen de Nicolás Maduro, efectivamente hay posibilidad de un ataque militar en el corto plazo. Pues Silvia, yo creo que aquí hemos hablado mucho de este tema, les hemos traído lo último que han dicho los medios estadounidenses, las declaraciones, por supuesto, de las autoridades de los Estados Unidos, y lo cierto es que cuando usted empieza a armar el rompecabezas, por supuesto, nos faltan piezas. Claro. Pero todo empieza a acercarse ya cuando usted lo está armando y empieza medianamente a ver la figura. Todo parece estarse encaminando hacia un lado, que es el lado que de hecho pues lo dice el régimen de Nicolás Maduro hoy. Que asusta al régimen de Nicolás Maduro. Porque es que las últimas informaciones que han llegado desde los medios estadounidenses son, ayer lo leíamos, New York Times, 10,000 tropas hacen ya presencia en el Mar Caribe, 4,500 en aguas internacionales, 5,500 que están en Puerto Rico. Usted ya está diciendo que Granada confirma que Estados Unidos le pidió permiso para alojar algunos equipos militares allí en la isla. Y esto se le suma también los diversos reportes, tanto del New York Times como de la agencia de noticias Reuters, de que sí hay en preparación planes más allá para llevar a cabo ataques en territorio venezolano. Ahora, corto plazo, ¿cómo definimos corto plazo? Porque además en este momento el presidente de Estados Unidos está atento a otro tema. Tiene su mirada puesta en Medio Oriente, en el tema que tiene que ver con esa famosa paz o esos primeros acuerdos para lograr una paz allí en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Esto tiene una serie, podríamos decir, que de momentos estamos en la primera parte del plan, pero esa es la prioridad hoy de Donald Trump: regresar a los rehenes, por lo menos a los rehenes vivos y los cuerpos de quienes han muerto en cautiverio, entre el lunes y el martes de la próxima semana. Vamos a ver qué pasa.
Estamos muy atentos, pero esta sin duda es una de las noticias más importantes de hoy, a la que le hacemos recap, Lucas, porque sí está preocupado el régimen de Nicolás Maduro. Claro, y la otra parte que es muy importante que usted mencionaba es el corte, la interrupción de los canales diplomáticos. Porque es que ya desde la semana pasada, lo viene reportando los medios estadounidenses, el jueves pasado en una reunión con altos mandos militares, Donald Trump llama a su enviado para misiones especiales Richard Grenell, quien tenía en ese momento el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, y le dice, por favor, no más, cortemos todos los canales de comunicación. Entonces, cuando usted empieza a juntar las piezas, pues parece que hay algo que va a empezar a pasar. Se están moviendo las fichas. ¿Qué va a pasar? Es lo que vamos a descubrir, porque por supuesto aventurarse a decir qué va a pasar pues ya es difícil, pero todo, como le digo, empieza a encaminarse hacia un mismo lado. 8 de la noche.